¿Qué tal amigos? Hoy 8 de noviembre les habla Javier Andrés Alzate, su servidor de Dursátil, para generar informe del mercado del día de hoy con mucha volatilidad, muchas expectativas. Anoche estuvimos hasta tarde siguiendo el minuto a minuto de las elecciones en Estados Unidos y eso pues creo que tiene trasnochado más de uno. Muy bien, empecemos. El Colcap cierra prácticamente sin cambios, en 1.354,68 puntos, una variación negativa del 0.02%, moviendo 77.546 millones de pesos, una cifra bastante similar a los 77.237 millones de pesos el día de ayer. El petróleo repunta, cerrando $45.34, una variación positiva del 0.80%. Salieron y ahorita miramos el tema de la publicación del crudo en Estados Unidos, entonces eso le genera impulso. Sin embargo, anoche estaba por debajo de los $44, ¿no? O sea, hay que tenerlo también en cuenta. Por el lado de las acciones de mayor volumen, Bancolombia preferencial, 22.653 millones de pesos movió, cerrando 28.380, una caída de 1.05. Ayer habíamos hablado de la caída del 0.71%, pero que el mercado apenas iba a absorber la gran subida del lunes festivo nuestro en Estados Unidos, no. Sin embargo, salieron noticias de Bancolombia, lo cual lastra aún más la acción. En la ADR cierran $37.70, con una caída del 3.01%, es decir, en 2 días se tragó la gran subida del lunes de los 4.29%. Ya les cuento qué pasó en Bancolombia. Ecopetrol, la segunda acción con mayor movimiento por volumen, 10.047 millones de pesos, cerrando en 1.325 pesos por acción, una variación positiva del 1.15%. Las acciones de mayor pérdida, tenemos un top trip, Isagen, cerrando en 3.470, 28 millones de pesos movió en el día de hoy, cayendo el 9.75%. Terpel, 9.100 pesos por acción, cayendo un 5.17%, y Promigas 5.100 pesos por acción, cayendo 3.77%. Por el lado del dólar, pues bueno, la verdad es que yo personalmente creía que el dólar, por lo menos la apertura, iba a estar por el lado de los 3.100 pesos, después de la victoria de Donald Trump. Sin embargo, el mercado abrió a 3.038 pesos por dólar. Ayer había cerrado por lados de los 2.960 el next day, el spot, perdón, por esos lados. O sea que hay un gap bastante importante de casi aproximadamente 80 pesos. La tasa máxima fue a 3.039,95, la mínima 2.996. El fix para la jornada está por... ¿Vos tenés ahí el fix, Vanessa? Sí, el promedio del... Ah, sí, voy a ver un momento que lo confirmo aquí. 3.012.14, gracias. Es el fix para mañana. El volumen de operaciones del día de hoy, bueno, no lo tengo acá a la mano. Y ni el número de operaciones, se las debo. Los test, 845 operaciones, 417 el día de ayer, es decir que doblando el número de operaciones, abrió al 702, máximo 7049, el mínimo 694 y el low 703. Hay que aclarar que los tesoros a 10 años están por encima del 2%, es decir que hay un ruido bastante importante. Ya les voy a contar qué pasó un poquito con el informe de los tenedores de test. Es que hay bastante información hoy, hay mucha información hoy, este escritorio está como loco y lleno de papeles. Miremos en resumen el noticioso. El peso colombiano desciende 1.6%, su mayor caída desde el 3 de octubre y en línea con las monedas emergentes ante la preocupación por la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, y eso genera pues una desvalorización general en todas las monedas emergentes. El mexicano sufre el peor desempeño ante monedas globales con una pérdida del 7.4%, sin embargo anoche estaba cayendo por encima del 11%. El rendimiento del 24 sube el 7%, 7 puntos básicos al 7%, sin lograr borrar caída del martes de 13 puntos básicos. Movimiento temprano en el mercado local muestra que inversionistas aprendieron de la experiencia del Brexit para evitar una sobrereacción. Según Wilson Tovar de Acciones y Valores, la expectativa que Trump va a moderar su discurso ya como presidente ayudó también a aminorar las pérdidas, según Daniel Velandia de Credit Corp. Y por otra parte, analista soberano de Standard & Poor's, Joe Deep Mukherjee, advirtió
hoy en Bogotá que si no se aprueba la reforma tributaria, Colombia arriesga perder su nivel de calificación soberano en triple B. En la entrevista ayer, co-director del Banco de la República, Meisel, dijo en entrevista que el crecimiento del Producto Interno Bruto colombiano potencial bajó en un rango de 2.53% y que para relajar la política monetaria se necesitaría ver que las expectativas estén sólidamente ancladas, que la senda de inflación continúe bajando. Voy a mirar aquí si tengo, aquí ya encontré el número de volumen que dije que se las iba las debía. El día de hoy se movieron 1.163 millones de dólares, un nivel de operaciones bastante importante frente a las de ayer, que estuvo por el lado de los 872 millones de dólares. Eso es importante, que hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, cerrando el paréntesis, la Comisión Europea redujo hoy sus previsiones de crecimiento para el 2017, horas después del triunfo electoral de Donald Trump. El organismo prevé que el PIB en la zona euro crecerá 1.5% en 2017, nada alentador, 0.3% por debajo del estimado ofrecido en mayo. Entre el tanto, la inflación terminaría en 2016 en 0.3% y culminaría en 2017 y 2018 en 1.4%, por debajo de la meta del Banco Central Europeo, que es del 2%. La victoria de Donald Trump puede representar una presión adicional para los políticos de estímulo del primer ministro de japonés Shinzo Abe. En momentos de incertidumbre, los inversionistas tienden a buscar la seguridad del yen, afectando las monedas de operación de los exportadores japoneses y el logro de la meta de inflación por parte del Banco Central japonés. Muy bien, por otro lado, tenemos el próximo 11 de noviembre en Colombia las minutas del Banco de la República. Para mañana hay que estar atentos en Estados Unidos a los estudios iniciales de subsidio por desempleo. Ya les conté lo que dijo Standard & Poor's, Meisel, lo que pasó con el dólar. Algunos comentarios de hoy: Colombia es vulnerable luego del triunfo de Trump, debido a que todavía el déficit déficit en cuenta corriente es bastante alto. Menciona Gustavo Mendonca. Excluyendo a México, el impacto del triunfo de Donald Trump en Latinoamérica no es necesariamente negativo. Vínculo de exportaciones entre Estados Unidos, Chile, Colombia, Perú y Brasil es relativamente bajo. Algunos analistas esperan que la presión sobre el peso pueda continuar hasta cierre de 2016 y extenderse el próximo año, dadas las perspectivas del mercado petrolero y exposición comercial de Colombia en Estados Unidos. Analistas de Banco Bogotá incluyendo a Camilo Pérez, escriben en un informe que es pronto para estimar la magnitud del impacto en Colombia del triunfo de Donald Trump. Esto es importante. Miremos por acá otras cosas. El crecimiento de las ventas mayoristas en Estados Unidos fue de 0.2% en septiembre, inferior al registrado en agosto. Por otra parte, los inventarios mayoristas registraron una leve recuperación durante el mismo mes, aumentando 0.1% mes, luego que las dos caídas consecutivas en julio y agosto. Los inventarios de petróleo en Estados Unidos para la semana que terminó el 4 de noviembre se incrementaron 2.4 millones de barriles respecto a la semana anterior, ubicándose en 485 millones de barriles. En contraste con los inventarios de gasolina y destilados, que se redujeron en 2.8 y 1.9 millones de barriles. Por el lado de los test, Credicorp publica el informe mensual de cómo están los tenedores de test. Según el último informe del ministro de Hacienda y Crédito Público sobre tenedores de test, las tendencias de test en pesos de los inversores institucionales aumentaron en 492 billones de pesos en octubre, y los fondos de pensiones siguieron siendo los principales compradores. Por el contrario, las tenencias de test UR de los inversionistas institucionales disminuyeron en 3.03%. Sin embargo, es importante mencionar que los extranjeros por primera vez en el último mes fueron los principales vendedores. Por otro lado, Bolsa de Valores de Colombia presenta resultados, Casa de Bolsa dice que son positivos, Canacol Energy publicará resultados el próximo 11 de noviembre a las 7:30 de la mañana. Y por último, la noticia importante que movió a Bancolombia. Moody's rebaja la calificación de la deuda subordinada de Bancolombia. Clasificación Baa2, BBB- y BBB. El movimiento de la calificadora refleja la exposición de Bancolombia a países menos desarrollados y en algunos casos más riesgosos en Centroamérica. En particular, el movimiento refleja el recorte de la calificación de El Salvador el pasado 7 de noviembre en medio de los mayores riesgos de liquidez del gobierno salvadoreño, que no han logrado aprobar
la emisión de títulos de largo plazo para refinanciar la creciente deuda de corto plazo. Bancolombia es dueño del principal banco de ese país, que es Banco Agrícola, con activos que representan el 7% de su balance. Preferimos mantener exposición a banca colombiana a través de Bangkok 26. La disminución de la calificación de El Salvador se suma al incremento sustancial de la exposición de Bancolombia a la región en medio de la depreciación del peso colombiano y la consolidación de la subsidiaria en Guatemala, Grupo Financiero Mercantil. En total, la exposición de Bancolombia a Centroamérica es del 34% y los activos de Bancolombia Panamá representan un 20% del balance. De acuerdo con Moody's, la reducción de la evolución de crédito base BCA a BA1 desde BAA3 también se explica por la capitalización ajustada de Bancolombia, que disminuye su capacidad de absorción de pérdidas en medio del incremento de los intangibles en el balance y de la depreciación del peso colombiano. El indicador de patrimonio tangible se ubica en 6.2% al cierre de junio de 2016, por debajo del 8.8% registrado a finales de 2014. Esto se ve compensado por la expectativa de un menor crecimiento de la cartera y de una capacidad probada de generación de utilidad. Moody's podría reducir la calificación de la deuda senior si el índice de morosidad sube por encima del 2% o si el patrimonio tangible se mantiene por debajo del 6.5%, de acuerdo con la metodología utilizada por la calificadora, y la cobertura de cartera vencida disminuye por debajo del 2 veces. El emisor publicará los resultados del tercer trimestre el próximo 22 de noviembre. Muy bien, amigos, este en general, digamos, es el grueso. Lo más importante y mi comentario personal es que de verdad esperaba mayor volatilidad en el peso colombiano. Ya estábamos acostumbrados a la histeria colectiva que genera el mercado. Ustedes vieron cómo reaccionó el mercado después del plebiscito, vieron cómo reaccionó el mercado, reaccionó después del Brexit, y esto yo sí quiero hacer una claridad aquí, que después del Brexit todo el mundo dijo no, ya se calmó las aguas, no pasó nada, y al tiempo después la moneda se cayó un 12% adicional. Es decir que no cantemos victoria, hoy simplemente fue un chaparrón, hoy fue un diluvio, pero considero que en posiciones lo único que tendría un driver adicional para que el tipo de cambio peso dólar bajara es una posible monetización adicional o restante de las 4G. De resto, creería que hay que tener dólares en términos de especular a lo que viene pasando afuera. Bueno, que si el petróleo sube, vamos a tener presión bajista y el driver más importante va a ser el petróleo. Pero el peso mexicano, miren, hoy mantuvo su devaluación y sin embargo Colombia no reaccionó, digamos, la magnitud. Significaría que entonces el mercado colombiano estaría asumiendo que no estamos tan expuestos potencialmente como si lo está México, pero creo que hay que seguir esperando y decantando algunas cifras porque podríamos estar exagerando nuestro análisis. Eso es totalmente posible. Muy bien, amigos, este es el informe entonces general para el día de hoy. Espero que les sea de utilidad. Un abrazo, cuídense, que estén muy bien. Chao.